Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es M.A. Trinidad Muñoz Joaquín. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera. Y pues el día de hoy les voy a hablar sobre el personaje William Petty. William Petty. El pensamiento económico comenzó a responder a todos esos cambios. Tardó 100 años en darse cuenta de la revolución que estaba presenciando. En los intereses de los pensadores tuvo lugar correspondiente a características del capitalismo. La atención se desvió del comercio a la producción y de la relación entre comerciante y financiero a la de capital y trabajo. En este cambio de métodos y contenidos del pensamiento económico tuvo la mayor importancia la aparición de un nuevo problema de precio y el valor, ya que hasta entonces dicho problema se había planteado casi exclusivamente en función de la circulación. Aristóteles y los escolásticos habían sido una parte del problema de la justicia, ya que como debe realizarse el cambio para que haya una equivalencia justa, esa era la pregunta que formulaban, a la que respondieron con la doctrina del precio justo. En la época mercantilista, a pesar de sus oscuridades y sus diferencias individuales, en la teoría mercantilista del problema del precio está subyacente un punto de vista común, ya que este punto de vista era el del comerciante. ¿Cuál es el mejor medio para enriquecer al país? Puesto que riqueza es lo mismo que capital comercial. La respuesta es hacer ventas productivas. La ganancia solo puede nacer por enajenación, es decir, por el acto de cambiar, cuando el vendedor vende más caro de lo que compró. Todas las conclusiones mercantilistas relativas al comercio exterior, así como su opinión ilimitada y la falsa relación entre el dinero y los precios, son consecuencias de ese punto de vista, ya que con el desarrollo industrial la producción en vez del cambio se convirtió en el punto de vista interesante. Para los economistas, el proceso de la producción era su nueva relación social, ya que se consideró como el meollo de la actividad económica. Ya no era posible insistir en la que la riqueza es un sentido social, era creada por el cambio y que el valor, ya que es decir, el valor de cambio es el atributo de la riqueza social y la ganancia mediante el cual se aumenta la riqueza, naciente del comercio. El problema de la riqueza y el del valor fue formulado y resuelto en un modo nuevo, y aunque la precisión del planteamiento y de la solución solo creció gradualmente hasta que alcanzó su forma más refinada en el sistema clásico, sus características fueron siempre las mismas. Sir William Petty, 1623-1687, el primero y más importante de los economistas ingleses, a quien se ha llamado con justicia el fundador de la economía política. La historia de su vida narrada por Lord Firmawrisi y resumida por el profesor Hull en su introducción a las obras económicas de Petty, que explica el lugar que ocupa en la historia del pensamiento económico, su libertad respecto de intereses mercantiles que lo distingue de otros economistas del siglo XVII. En su Política Arithmetic, escrita en 1672 y publicada en 1690, expone un punto de vista nuevo para la investigación económica. Importantes aportaciones de Petty al pensamiento económico. Su obra en este campo, algunas observaciones diseminadas en su Political Arithmetic, contenida principalmente en la Theatrice o Taxes y an Contribution en 1662, Verbum Sapiens 1664 y Sir William Petty Quantulocunque Concerning Money. El editor moderno de Petty ha insinuado que los puntos de vista con que se acerca a los problemas económicos, finanzas públicas y monedas los distingue claramente de las preocupaciones de los economistas clásicos modernos. También ha sugerido que, habiendo sido Petty discípulo de Hobbes, hecho que parece bien comprobado por la insistencia de Petty en la soberanía del Estado, pero no mercantilista propiamente dicho, debiera clasificarse
entre los comercialistas alemanes, pseudoeconomistas, consejeros de los monarcas absolutos. Este juicio se basa en un concepto erróneo y ha de dificultar seriamente una apreciación justa de la posición de Petty en la historia del pensamiento económico. Petty compartía la filosofía política de Hobbes, pero su manera indirecta de abordar los importantes problemas económicos de la riqueza y el valor eran en sí mismo una expresión de los cambios que habían tenido lugar en las relaciones sociales y políticas como parte indispensable de la evolución del capitalismo industrial. Su interés por las finanzas del Estado está condicionada por el hecho de que habían desaparecido los métodos feudales de recaudar los impuestos y habían sido reemplazados por un sistema de tributación nacional. Para todo aquel que no relacionado con el comercio exterior y que deseara dilucir de los principios de actividad económica, no había en aquel tiempo camino más obvio para acercarse a los problemas de este orden que el de los métodos de recaudar y gastar las rentas del Estado. Los problemas que ellos suscitaban plantearon las cuestiones del valor y la riqueza en su forma más aguda. Beatrice Ontatzes parece ser un estudio directo de las fuentes de los ingresos públicos, de las formas de los gastos públicos y de los mejores medios para recaudar aquellos y realizar estos. La teoría de Petty sobre las finanzas públicas es sencilla. No es necesario que nos detengamos en ella. Está de acuerdo con Moon en considerar inevitables los impuestos, pero considera que los príncipes no deben ser manirrotos, aunque pueden verse obligados a recaudar por vía de impuestos más de lo que necesitan, a fin de crear una reserva para casos de emergencia. No deben hacerlo con demasiada frecuencia, porque retirarían dinero de sus súbditos de la circulación productiva. El dinero que el príncipe ha recaudado podría estimular, si se le gasta sabiamente, el comercio y la industria, y así volvería en mayor cantidad de los bolsillos del pueblo. Petty pedía economías en el funcionamiento de los principales servicios del Estado: defensa nacional, administración pública, justicia y pastoreo de las almas de los hombres. Condenaba las guerras dispendiosas y el sostenimiento de sus supernumerarios, aunque se inclinaba a apoyar el gasto del dinero público en proporcionar ocupación a los que de otro carecían de ella. Por medio decía que pierda su aptitud para trabajar. Las opiniones de Petty sobre la recaudación de impuestos están muy influidas por la filosofía hobbesiana. En su obra muestra un franco reconocimiento del egoísmo individual y una alta consideración de la propiedad como determinantes de la posición social. El Estado existe para proteger la propiedad individual y el individuo debe estar dispuesto a contribuir a los gastos públicos. Los impuestos deberían idearse de tal manera que no alteraran la distribución relativa de la riqueza. La necesidad de estadística es manifiesta. Petty se vio obligado a entregarse al análisis económico más intrincado. Emprende el examen de los diferentes modos en que se pueden recaudarse los impuestos. Rechaza la exclusión de las tierras de la corona, de las cuales ha de obtener sus ingresos el soberano. Mejor recaudar un impuesto sobre el conjunto de ingresos gravables. Los futuros compradores de la tierra tendrán en cuenta el impuesto sobre la renta tierra. Los impuestos estarían en proporción justa y no solo los propietarios. Y ya los nuevos arrendamientos tendrían en cuenta los tributos, mientras que los antiguos seguirían con la antigua renta. El análisis de los impuestos y de las incidencias cesa. La discusión conduce a una teoría del valor. Análisis de Petty. El análisis de Petty se resume: puede obtenerse una estructura lógica que incluye una teoría del valor y de los salarios, una teoría de la ganancia o excedente, teoría de la renta, un examen del valor de la tierra y una teoría del interés y de las monedas extranjeras. Ya que con lo escrito de Petty las cuestiones no siguen este mismo orden, ya que hay dificultades que resolver y oscuridades que ignorar, pero la estructura final no carece, en cierta medida, de congruencia interna. Teoría del valor de Petty.
Se encuentra en una breve digresión sobre la renta de la tierra que sigue a su teoría del impuesto sobre la misma, en un estudio del precio real y del precio político de las mercancías al final de su teatrice, y sobre los salarios contenidos en su política Anatomy of Ireland. Esta teoría es importante tener en cuenta la importancia que Petty concede a la mano de obra como fuente de la riqueza. Petty se dio cuenta de que la forma típica en que aparecía el trabajo en la nueva estructura social era la del trabajo dividido. La base de la igualación y del equilibrio de los valores. Subsisten muchas diferencias individuales que Petty examina al distinguir entre precio natural o como lo llaman, verdadero precio corriente y el precio político. La carestía y la baratura naturales dependen de las pocas o muchas manos requeridas para los bienes de la naturaleza. La baratera política depende del número de intermediarios supernumerarios que hay en el comercio por encima de los necesarios. Factores que pueden influir en la oferta y la demanda y por lo tanto en el precio político son las costumbres y el modo de vivir. Para finalizar, algunos de estos factores accidentales en el trabajo siguen siendo la fuente y la medida de verdaderas del valor. Ya no habla Petty del tiempo de trabajo como medida del valor. En la afirmación que hace Petty de que una ley que fije sus salarios otorgaría al trabajador únicamente lo necesario para subsistir, se puede observar la línea del pensamiento que había de desembocar en la teoría de la plusvalía de Marx. Petty creía que la existencia de un producto excedente creado por el trabajo y por lo tanto el poder del trabajo para crear una plusvalía o valor excedente. La renta era el único excedente que conocía y se encerraba en el concepto de utilidad o ganancia. Y pues hasta aquí termina mi exposición y pues muchas gracias por su atención.